Hola, ¿qué tal, queridos amigos del curso de hardware libre? Hoy vamos a hablar acerca de los módulos inalámbricos. Vamos a ver en esta ecuación el módulo NRF24L01+. Lo estamos viendo aquí estamos viendo un par, son dispositivos de bajo costo. Aquí vemos entonces dos NRF24L01, son transceptores. Hallemos esta palabra. Los transceptores es un dispositivo que es receptor y transmisor al mismo tiempo. Entonces es importante porque en el pasado teníamos solamente el receptor o solamente el transistor y no servían sino para recibir uno, para transmitir el otro. En este caso tenemos un transceptor que se encarga de hacer las dos cosas al tiempo, transmitir y recibir datos de forma inalámbrica. Nota el cristal de cuarzo a la frecuencia de referencia en la antena impresa, que es esta antena impresa de recepción y de transmisión, que está puesta para que funcione a 2.4 GHz. Es decir, esto lo hacen por medio del impreso, del circuito impreso. Vamos a hablar un poquito del NRF24L01. Los fabrica Nordic Semiconductor y es un chip transceptor, ya lo habíamos hablado antes, de 2.4 GHz que incorpora un protocolo embebido para transferencia de datos desde y hacia el microcontrolador. El gráfico en pantalla es el esquemático interno simplificado. Obsérvenlo detalladamente. Tiene un transmisor RF de baja potencia a 2.4 GHz. Tiene un receptor RF sensible a 2.4 GHz. Tiene un sintetizador RF para generar los canales a 2.4 GHz requeridos. Esto lo toma de un oscilador de cuarzo estable que ya habíamos visto anteriormente. Registros FIFO para almacenar los datos transmitidos y recibidos, los cuales son enviados serialmente mediante un protocolo y un módulo SPI unidos por medio de un bus. Aquí estamos viendo el bus. Aquí vemos módulo SPI y vemos los registros. FIFO para recibir y para transmitir. Lógica de control para la sección de radiofrecuencia en la que estamos viendo acá. Tiene una lógica administradora de la potencia, haciendo posible operar el chip en uno de varios modos ahorradores de energía. La interfaz SPI proporciona acceso a los registros del chip para que el dispositivo pueda ser configurado para diversas formas de operación. Entonces, por medio de comunicación SPI, nosotros le decimos cómo queremos conectarnos y qué registros queremos leer y escribir. El módulo usa GFSK, que es una modulación, lo traducimos al español, sería modulación por desplazamiento de frecuencia gaussiana. Es más eficiente que FSK y es el mismo método de modulación usado en Bluetooth. Los parámetros operativos del chip, como el canal, la frecuencia, la potencia en la salida y la tasa de transmisión, son programables por el usuario. El dispositivo NRF24L01 es compatible con el NRF24L01, aquí estamos hablando de la familia, y al aire es compatible con el NRF2401A, NRF2402, NRF24E1 y NRF24E2. Es notable que el NRF24L01+ ofrece un mejor rendimiento que su predecesor, todo con el fin de mejorar los estándares regulatorios para la radiofrecuencia. La banda ISM, estamos viendo aquí resaltada, se extiende desde 2.4 hasta 2.4845 GHz. Hay que resaltar que ISM es la banda de industria, ciencia y medicina. Esas son las siglas que significa ISM. Esta se ha convertido en inmensamente popular para usar en una amplia variedad de aplicaciones de licencia libre y de rango corto. La banda es usada a nivel mundial en servicios como Bluetooth y Wi-Fi. Wi-Fi tiene acceso a los canales 1 al 11, los canales 12, 13 y 14 están restringidos. Aquí vemos una tabla de lo que acabamos de hablar para su estudio. Es decir, aquí tenemos los 11 canales
y las restricciones que existen en países como Estados Unidos y Japón. Infortunadamente, la creciente popularidad de Wi-Fi y de Bluetooth ha llevado a que la congestión e interferencia sea con frecuencia un problema, particularmente en áreas densamente pobladas. Note que también los hornos microondas domésticos operan en esta banda y trabajan en unos niveles de potencia apreciables. El NRF24L01 se puede programar para operar en cualquiera de los 125 canales que tiene dentro de la banda ISM de 2.4 GHz. Estos canales se extienden de 2.4 GHz a 2.525 GHz con un espaciamiento entre canales de 1 MHz. Para determinar el canal, un valor necesita ser escrito en un registro del chip. El canal seleccionado debe cumplir con requisitos propios de cada banda de país. Por ejemplo, en Estados Unidos, la FCC permite operaciones en la banda de 2.4 GHz hasta 2.4835 GHz, lo que es equivalente a los primeros 84 canales, que serían del 0 al 83, usados en el NRF24L01. Para un mejor rendimiento es importante evitar usar los canales del Wi-Fi de tu localidad. Más tarde veremos cómo se hace esto por medio de un programa muy sencillo y gratuito que podemos descargar de internet. El rango puede ser logrado usando un chip típico de baja potencia y es usualmente de 10 dentro de un edificio, 10 metros, o 100 metros con línea de vista entre los dispositivos. Con una potencia de salida más alta y una antena externa, el rango se incrementa a 30 metros dentro de un edificio y hasta 500 metros con línea de vista. La potencia de salida del transmisor es programable en uno de 4 niveles, es decir, de 0, menos 6, menos 12 y menos 18 dBm. Note que la expresión dBm que estamos viendo aquí significa decibeles relativos a un milivatio. Por ejemplo, menos 6 dBm corresponde a una potencia de salida de 200 microvatios. 0 corresponde a una potencia de salida de 1 milivatio. Cuando la potencia de salida se configura al máximo, es decir, a 0 dBm, el chip necesita una corriente de alimentación de cerca de 11 miliamperios. La tasa de transferencia puede ser de 250 kilobits por segundo, 1 megabit por segundo o 2 megabits por segundo. Note que mientras usar una baja transferencia de datos da mejor sensibilidad al receptor, la corriente promedio consumida es más grande que con una tasa alta. El transmisor y receptor deben ser programados con la misma tasa y el mismo canal para que se puedan comunicar, y esto obviamente es una obviedad. Para empezar, ¿qué vimos en un video anterior? Nosotros en el video anterior vimos cómo usar la librería SPI para manejar una tarjeta SD. Entonces tenemos que echar un vistazo otra vez a esa librería SPI. Se necesita usar una de estas librerías, RF24H, NRF-L01H o RH-NRF24H en el código. Note que mientras hay disponibles muchas librerías para manejar este chip, aquí se va a usar la librería Radiohead, que es más comprensible y más reciente. Más detalles de esta librería en esta página, que se las voy a dejar en la descripción del video. Ahí les dejo el enlace. Entonces descargan la librería, justamente aquí está el enlace, también se los dejo en la descripción del video. Entran a esta página y ustedes ya saben que le dan aquí Clone o Download para poder descargar la librería. Aquí también pueden entrar, aquí donde estoy apuntando, esa es una página donde pueden entrar, que es la misma que está en la descripción del video. Drivers and Managers. Radiohead consta de dos tipos de clases, Drivers y Managers. Drivers proporciona el acceso de bajo nivel y Managers el acceso de alto nivel. El código de Radiohead tiene una instancia de un driver que proporciona acceso al radio y un manager que usa un driver específico para enviar y recibir mensajes. El código necesita instanciar el driver y el manager e inicializar el manager. La librería NRF24 es fácil de usar. Para configurar el canal usamos esta línea de código. Este valor por recomendación debe estar entre 0 y 83. Entonces NRF24 set channel 83, por ejemplo. Para configurar la tasa de transferencia de datos y la potencia de transmisión se usa la siguiente línea de código. Entonces configuramos la radiofrecuencia con set RF
Entonces le decimos RF NHL dos puntos, el data rate, por ejemplo, si queremos transmitir a 2 megabits por segundo, y la transmisión de potencia en este caso quiere decir, queremos decir de 0 dBm. Otro ejemplo sería, pues para que ustedes tengan en cuenta, un data rate de 1 megabits por segundo y una tasa de transmisión de potencia de esta M, que está aquí apuntando el láser, ahí debajito. Esa M significa minus o menos. En vez de darle un guión, le damos es menos 6 dBm. Entonces esa es la forma correcta de escribir. Entonces aquí ya pueden poner menos 6, menos 12, menos 18, lo que quieran. Y aquí 1 megabit por segundo o 250 kbps, como quieran configurarse. El chip puede ser configurado para ser transmisor o receptor usando estas líneas de código. Entonces aquí lo configuramos en el modo receptor y aquí lo configuramos en el modo transmisor con esta línea de código que ven acá. Ahí la pueden pausar para detallarla más detenidamente. Entonces vamos a hacer una aplicación práctica con la teoría que hemos visto. Ya podemos hacer un ejemplo de estos. Este es el montaje que haremos. Tómenle una foto a este plano para tener en cuenta sus conexiones. Vamos a utilizar un sensor de lluvia, el Arduino Uno y el módulo de conexión al NRF24L01 está dado de la siguiente manera, ¿no? Entonces al pin de 8, de 10, ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la antena pues ya puede ser la antena grande o la antena que viene impresa en el módulo. Entonces veamos con detalle la conexión. Recuerden siempre ver la librería SPI para saber exactamente cuál es el serial clock, el MOSI, el MISO en el Arduino. Sin embargo, pues ya sabemos, hay una forma muy sencilla, ¿no?, de recordar cómo es la conexión del NRF24L01. Acá tenemos que recordar algo y ya tenemos que hacer énfasis en esta conexión entre módulos. Si bien hay necesidad de conectar el NRF24L01 a 3.3 voltios, si se llega a hacer a 5 voltios, y hay que ser, digamos, muy cuidadoso y reiterativo con esto, si lo conectan a 5 voltios, el dispositivo se daña. Este dispositivo tiene una ventaja, o sea, es tolerante a 5 voltios cuando se conectan las señales de datos. Es decir, yo puedo conectar estos pines directamente del Arduino, que van conectados a 5 directamente a la señal, ¿sí? Lo podemos conectar, pero recuerden, la alimentación del NRF24L01 es a 3.3 voltios. Cualquier otra conexión de un voltaje superior a 3.6 voltios, el dispositivo será destruido, para que tengan en cuenta eso. Una forma de saber exactamente pues cuáles son los pines, él viene aquí con unas regletas dobles, y yo tengo que verlo. Hay dos formas de verlo, ¿no? Yo lo tengo que ver es por el lado del impreso, donde está la antena impresa, donde está el integrado, donde está el cristal. Y si lo veo de esta manera, entonces aquí empezamos donde está apuntando el láser con fuerza. Ese es el pin 1, es el pin de tierra, el pin 2 es el pin de VCC, el pin 3 es el pin de Chip Enable, el 4 es CSN, el 5 es el Serial Clock, MOSI y MISO. Esos son los 7 pines que vamos a utilizar en esta conexión. El 8, que es IRQ, no lo vamos a utilizar. El sensor de lluvia es un sensor muy sencillo. Es un módulo que sensa la resistencia entre rayas conductivas que están en paralelo. Si esto está seco, pues efectivamente no está sensando nada. Entonces cuando empiezan a caer gotas de lluvia sobre este PSB, es como la resistencia de alguna manera empieza a aumentar, a disminuir. Luego conectamos estos dos pines, no importa el orden, a estos dos, porque ese sensor de lluvia, que se los dejo aquí, arribita ven la referencia, lo pueden siempre buscar por internet, está conectado a un circuito integrado, que es el M393, y por medio de eso entonces le estamos dando un valor análogo a el cambio de resistencia del PSB. Entonces aquí ven ustedes 4 pines. Tienen que mirar bien el módulo, porque ahí está en la serigrafía, es decir, está escrito, cada pin está ahí en letras blancas, la mayor parte de las veces, cuál pin es VCC, cuál pin es tierra. Hay que conectar VCC tierra, y hay otros 2 pines de salida que son el pin análogo
y hay un pin digital que simplemente le dice si hay o no hay lluvia. Simplemente le dice hay o no hay lluvia. Entonces esto es más o menos esto. Usando el programa Acrylic Wi-Fi, se llama Acrylic Wi-Fi Home, que es libre, vamos a mirar exactamente cuáles nuestras redes Wi-Fi, cuáles están conectadas, pues para conectarnos a una red que no esté tan saturada, ¿no? Pues para que no haya haber interferencia de datos. Vean el programa, ustedes tienen que activar esto que está acá para que puedan verlo como yo lo estoy viendo, es muy sencillo. Entonces aquí vemos todas las redes Wi-Fi que hay y los canales que está utilizando y las bandas. Por ejemplo, aquí vemos un gap, o sea, aquí vemos que no hay, digamos, ninguna conexión aquí entre los canales 3 y 4. Entonces escogemos el canal 25, que funciona alrededor de 2.425 GHz, para que precisamente empiece a transmitir datos acá, donde no está tan congestionado. Eso es bueno que hagan ese ejercicio. El programa es libre y fácil de usar. Ya una vez establecido esto, entonces vamos a ver el código. Entonces vamos inicialmente a ver el código del transmisor. Vamos a incluir la librería SPI, vamos a incluir la librería RHNRF24. Recuerden descargar la librería Radiohead. Entonces creamos el objeto NRF24 de acuerdo a la librería. Y eso es todo lo que tenemos que hacer ahí. En el void de setup, entonces simplemente damos inicio a nuestro objeto NRF24. Le configuramos el canal 25. Esto es porque en mi caso queda en el gap donde casi no hay tráfico. Le decimos la configuración de la radiofrecuencia. Entonces en mi caso voy a transmitir a 2 megabits por segundo. Y voy a transmitir con la máxima potencia, o sea, con potencia de 0 dBm. En el loop de polling, entonces leemos el valor que me da el sensor de lluvia, lo guardamos en la variable de sensor value. Como el ADC bota el dato en un registro de 10 bits, nosotros estamos botando en paquetes de bytes y bytes son 8 bits. Entonces los vamos a descomponer en dos. Esto ya lo habíamos explicado alguna vez cuando hablamos de la memoria EEPROM. Ya que es lo que hace esto. Estamos haciendo un corrimiento y una comparación con FF. Y luego concatenamos o le damos igual para que el dato, para digamos coger el dato y dividirlo en 2 bytes. Y mandamos con esta instrucción 2 datos. Entonces mandamos el dato es como tal un arreglo, observen bien, es un arreglo que es de 2. Mandamos el dato y mandamos la longitud del dato que estoy mandando. En este caso estoy mandando 2 bytes, entonces le decimos que 2 y esperamos más o menos 2 segundos para volver a enviar el siguiente dato. Ese es el código del transmisor. El código del receptor, ambos códigos recuerden que están en la descripción del video. Entonces incluimos lo mismo de la vez pasada. Voy a crear una variable entera para mirar el valor que hemos recibido, y es exactamente lo mismo del código del transmisor. Damos inicio, configuramos el canal, configuramos de la misma forma la sección de RF y voy a utilizar el puerto serial para ver lo que me está llegando. Entonces aquí declaro una variable que es 2, un arreglo de 2, porque son 2 lo que voy a recibir. Esta la tenía como prueba, no se necesita la que está aquí, la segunda. Entonces preguntamos, mientras haya un tiempo disponible de timeout de 500, entonces preguntamos, vamos a chequear el mensaje. Si hemos recibido, entonces recibimos, lo guardamos en el buffer. Eso es lo que hace esa función, guardar en el buffer y decir que va a guardar 2 bytes. Luego, por medio de esta instrucción, cogemos esos 2 bytes y lo volvemos una sola variable, como alguna vez explicamos en el código de la EEPROM, y mandamos ese dato al serial monitor para ver exactamente que me esté llegando, ¿no? Entonces, digamos, es así como funciona. A mí me funcionó. Hacemos un retardo de 500 milisegundos para volver a esperar. Y pues espero que este proyecto les sirva en sus actividades. Sirve también para la industria, sirve para actividades domésticas, caseras, de laboratorio. Espero que este video les haya servido. Muchas gracias por la atención prestada y nos vemos en otra ocasión.